Presidente, muchas gracias por esta entrevista con el noticiero CMI. Podríamos arrancar esta conversación con el Plan Colombia. Hay una gran confusión nacional sobre el plan, hay críticas de los liberales, de las FARC, de los sindicatos. ¿Cuál es la realidad del Plan Colombia? A ver, primero que yo creo que frente a las críticas que se han hecho que no hemos presentado el Plan Colombia en Colombia, le voy a recordar varias de las intervenciones que hemos hecho desde el gobierno nacional, comenzando por el presidente. Usted se recuerda, Ricardo, que yo tuve una intervención dedicada precisamente para contarle a todos los colombianos qué era el Plan Colombia. Posteriormente, lo que hice fue que fui a las Naciones Unidas a llevarlo, además, que es el foro en el que teníamos que presentar el plan, porque el plan tiene un elemento muy importante, que es el tema de la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y el foro ideal cuál es? Pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde formalmente le presentamos al mundo el Plan Colombia. Tercero, fuimos después a la Casa Blanca, fuimos al Congreso americano a explicar nuestro plan. Posteriormente yo viajé a Estrasburgo y por primera vez en el Pleno del Parlamento Europeo, y posiblemente, Ricardo, cuando más miembros del Parlamento han estado, tuvimos también la oportunidad de explicarle a Europa qué era y en qué costaba nuestro Plan Colombia. ¿Ese es el mismo Plan Colombia de hoy o ha ido evolucionando? No, es decir, hemos ido en buena parte en los diálogos que hemos tenido en los Estados Unidos con el Congreso, con el gobierno, al igual que en Europa, se nos han transmitido inquietudes, cómo y de qué manera pueden ellos aportar al plan, y yo creo que lo hemos ido enriqueciendo y falta todavía enriquecerlo más, porque así como ya los Estados Unidos han dicho que están dispuestos a dar 1.6 billones de dólares, los europeos, la semana pasada llegó la misión que enviamos para hablar con España. Yo he convocado y le solicitamos al gobierno español, y el presidente Aznar muy gentilmente dijo que ellos estaban dispuestos a liderar, y aquí quiero utilizar la palabra, una mesa de aportantes, porque por lo general se habla de la mesa de donantes. Aquí lo que nosotros no estamos diciendo es que nos regalen la plata, sino que aporten también la comunidad europea a un problema que es el del narcotráfico. ¿Cuáles son esos componentes? Porque tal vez la confusión está allí. Lo que se discute en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, es un plan de ayuda en un 80% militar. Antinarcótico. Antinarcóticos, pero para no militar. policía. Yo creo que eso es muy importante. Exacto. A ver, yo creo que dos cosas hay. Primero, este gobierno es un gobierno que a nosotros nos gusta oír a la gente, que la gente directamente, y no solamente desde el Congreso, los partidos, los distintos sectores, los sindicatos, la iglesia, en fin, el común de la gente, como hemos hecho nosotros, de ir a hablar con las comunidades, y por eso estamos abiertos a oír todas las críticas. Pero yo creo que hoy es la oportunidad también para reiterarle al país en qué consta el Plan Colombia. Primero, pues el Plan Colombia está diseñado como una sombrilla general para fortalecer el proceso de paz que nos comprometimos desde el inicio del gobierno. Pero yo diría que tiene tres pilares fundamentales, y ahí es donde queremos también saber cuál es la discusión, en qué coinciden con nosotros, en qué discrepan y cómo podemos enriquecerlo. El pilar número uno, esa primera columna, es la lucha contra el narcotráfico. Y esa es la lucha en que nos hemos comprometido los colombianos, pero hoy lo que hemos hecho por primera vez es decirle al mundo, de ustedes también depende que resolvamos el problema. Aquí hay una teoría de la corresponsabilidad. En lugar de estar apuntándonos, es que usted es responsable o yo soy responsable, todos aportemos. Entonces, y además dentro de ese Plan Colombia, hay otros países en ese componente antinarcóticos. Claro, pero lo que hemos hecho, la ayuda no es una ayuda militar, correcto, es una ayuda antinarcóticos. Y en el caso de la ayuda americana, el 79% de la ayuda va ¿a qué? A helicópteros, interdicción aérea, interdicción marítima, interdicción terrestre, fortalecimiento del caso de los batallones antinarcóticos, que podamos comprar barcos. La Armada está hoy involucrada en la lucha contra el narcotráfico al cuidar nuestros ríos y nuestros mares. Tenemos que modernizar nuestros aviones para poder perseguir y derribar los aviones del narcotráfico, y tenemos que fortalecer el batallón antinarcóticos. Entonces ahí está el primer elemento. Yo le pregunto a quienes se oponen al Plan Colombia, ¿ellos están opuestos a combatir el narcotráfico? Yo estoy completamente seguro que no. Esa es una política de Estado en que nos hemos comprometido todos los colombianos. La guerrilla dice que eso va a acabar en la lucha contra la guerrilla, en las zonas donde opera la guerrilla, y que ellos están dispuestos a armar a la población para enfrentarse a ese componente. Yo en eso quiero ser claro con lo que he dicho. La guerrilla, ellos han dicho que no están vinculados al negocio del narcotráfico. Entonces los primeros que tienen que tener tranquilidad son la guerrilla. Si ellos no están vinculados al negocio del narcotráfico, no tienen de qué temer, porque toda esta ayuda militar va concentrada es a combatir al narcotráfico. Claro, que si ellos están involucrados en esas áreas,
de una u otra forma van a verse afectados. Pero también le quiero contar yo a usted, y eso es lo que hemos expresado nosotros, la ayuda, o es decir, el fortalecimiento y modernización de nuestro ejército y de nuestras Fuerzas Armadas, lo hemos hecho con nuestra plata. Simplemente para ponerle un caso, nosotros estamos comprando casi 15 helicópteros Black Hawk artillados precisamente para combatir la insurgencia, porque eso es lo que corresponde. Y estamos fortaleciendo lógicamente la Fuerza Aérea, estamos fortaleciendo la Marina, pero con nuestros recursos, la ayuda americana va única y exclusivamente a combatir el narcotráfico. El segundo punto de la estructura, entonces el primero es el narcotráfico, que estoy seguro que todos los colombianos coincidimos en que esa es una lucha que tenemos que dar frontal. El segundo elemento es el social, que es lo más importante. Estamos hablando, Ricardo, de un programa de 7.5 billones de dólares en los próximos 3 años. ¿Financiados o...? ¿Financiados de qué manera? Colombia, estamos aportando casi 4.55 billones de dólares. ¿De dónde? De los recursos que nosotros anualmente, dentro de nuestro presupuesto nacional, dedicamos no solamente a nuestras Fuerzas Armadas, sino también al tema social. Entonces, fíjese, los americanos nos están dando a nosotros 300 millones de dólares de regalo. 300 millones de dólares, para que los colombianos sepan, son 600.000 millones de pesos, que son el 60% de lo que vamos a invertir este año como Estado colombiano. ¿Qué planes Entonces, fíjese, sociales? 600 millones. Pero adicionalmente a lo que estamos hablando con los americanos, nosotros, el gobierno colombiano, estamos aportando 900 millones de dólares para invertir en lo social, en lo que hemos denominado la red de apoyo social. Fíjese que lo que es más importante, mi gobierno ha dicho, mi prioridad es la gente más pobre y más necesitada. Los problemas hoy están concentrados en esos sectores y hacia allá tenemos que destinar todos los recursos. Recursos que conseguimos con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí, en esto que hemos denominado la red de apoyo social, Ricardo, tenemos 3 componentes. El primero, el que hemos llamado manos a la obra. Lo que vamos a hacer en los próximos 3 años es dedicar buena parte de estos 900 millones de dólares a hacer obras que generen empleo y que tengan un alto, diría yo, contenido social. Son obras que queremos trabajar con los municipios, que podamos identificar con ellos y que generen empleo y que tengan ese contenido social. Por ejemplo, en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que faltan unos recursos para terminar el acueducto o el alcantarillado. Vamos a comprometernos en un tema muy importante que es la reconstrucción de escuelas. Cuando recorremos el país, muchos de los niños nos dicen, miren nuestras aulas, ¿por qué no las reconstruimos? Démosle a los niños una educación digna, los propios baños de los colegios, ahí vamos a dedicar buena parte de los recursos. Y por último, el tema nutricional, en que hemos venido trabajando con Nora en lo que llamamos los desayunos escolares, que los niños tengan la posibilidad de un desayuno y un almuerzo y que puedan estudiar. Hacia allá vamos a dar buena parte de los recursos. Programas? Y estamos trabajando con el banco y esperamos que en marzo podamos tener el primer desembolso. El segundo programa, manos a la obra el primero. El segundo programa que estamos nosotros involucrados es el que tiene que ver con el subsidio a las mujeres cabeza de familia que no tienen empleo. Lo que vamos a hacer del gobierno es ir identificando las mujeres más pobres de Colombia en este momento, cabezas de familia que no tienen un empleo. Vamos a darles un subsidio de 50.000 pesos mensuales para 2 cosas. O tendrían que llenar 2 requisitos fundamentales. Primero, que sus niños estén estudiando y no los saquen de la escuela. Y vamos a hacerle ese control. Y segundo, que podamos a través del Estado ejercer también controles en el tema de la salud, en crecimiento, en tamaño, en nutrición. A todas esas madres de familia de estrato 1 y 2 les vamos a dar 50.000 pesos mensuales para que puedan dárselos y dedicárselos a sus propios hijos. Y el último componente es el tema que tiene que ver con la capacitación de jóvenes desempleados, que lo que necesitamos es que capaciten a nuestros jóvenes para que al cabo o al término de la capacitación puedan tener un empleo. Y con base en esto vamos a destinarle buena parte de los recursos. Entonces, primer componente del Plan Colombia, lucha antinarcóticos. El segundo, el componente social. Y aquí yo le pregunto a mis opositores, lo que yo como gobierno voy a hacer, la única guerra que voy a librar frontal en este gobierno y que estamos librando es la guerra contra la pobreza. Yo estoy seguro que ellos no se van a oponer a que vayamos a invertir en los sectores más pobres y más marginados buena parte de esos 7.5 billones de dólares. Y el último componente, lógicamente, es el de que hemos denominado nosotros el apoyo institucional. Tenemos que fortalecer la justicia. No hay presencia de Estado en muchos lugares de Colombia. La gente lo que está esperando es que le resuelvan buena parte de sus problemas. Y por eso estamos hablando en la creación, por ejemplo, de las casas de justicia,
que esté la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, las entidades del Estado, que la gente pueda acudir, la promoción de los derechos humanos, la educación en Colombia frente al tema de los derechos humanos. Y yo estoy seguro que tampoco mis opositores, estamos dispuestos a oír críticas, van a estar en contra de este tema que estamos planteando. Con todo respeto, presidente, a usted le pueden decir o le están diciendo que esas son funciones normales del gobierno, que el gobierno tiene que aplicar esos planes en lo social, esos planes en relación con los jóvenes, claro, con el empleo, pero con como las no madres. lo teníamos, lo que le estamos diciendo al mundo es, mire, nosotros estamos invirtiendo buena parte de nuestros recursos en combatir una guerra que no es solamente nuestra. Ayúdenos. Tenemos todos esta corresponsabilidad en el problema. Porque fíjese qué estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a invertir adicionalmente cerca de, yo diría que, unos 800 millones de dólares en lo que tiene que ver de desarrollo alternativo. 800 millones de dólares es 1.6 billones de pesos colombianos. Eso es plata que nunca hemos tenido es como nosotros parte también del para Plan invertir, Colombia. claro, del Plan Colombia, para invertir ¿en dónde? Para invertir precisamente en desarrollo alternativo, darle la mano también a quienes en este momento tienen dificultades, poder promocionar programas agrícolas. Estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares, estamos hablando de 1 billón de pesos colombianos en toda la asistencia social. Entonces, es decir, yo podría decir que más o menos en los próximos 3 años vamos a invertir cerca de 8 puntos del Producto Interno de Colombia en las gentes más pobres y más necesitadas. Ahora, yo creo que no ha habido gobierno alguno en Colombia, y podríamos sacar las cifras y las estadísticas, de que hayan invertido en esos sectores más pobres y más marginados como lo estamos haciendo. Entonces, por eso yo no entiendo a quién se le puede pasar en la mente. Yo por eso digo, cada colombiano, cada persona que nos está viendo hoy, ellos tienen que ser los defensores de ese plan, porque hoy lo que estamos defendiendo es una serie de recursos. Vuelvo y reitero, Ricardo, ¿cuándo creíamos nosotros que los americanos nos iban a dar 300 millones de dólares para invertirlos en las gentes más pobres de Colombia? A mí no me pasa por la mente ir a hablar mal de mi país para decir que no nos den la plata para ayudarle a los pueblos de Colombia. Por eso cada colombiano tiene que convertirse precisamente en el abanderado y en el defensor del Plan Colombia. La aspiración de las FARC, lo dijo el vocero Raúl Reyes, es que este plan, todos estos planes de inversión, todo este enfoque social, se maneje desde la mesa de negociación. Lo dijo en una entrevista, que el Plan Colombia se venga para esta mesa y en esta mesa nosotros decidimos en conjunto con el gobierno qué se aplica y cómo se aplica. Nosotros estamos trabajando, el Plan Colombia es un plan de todos los colombianos. Ahora, esto es al margen de la mesa de negociación con las FARC. Al margen de la mesa, nosotros, no, lógicamente con la mesa, y por eso digo el plan, estamos discutiendo planes y programas en que ellos quieren comprometerse, como en la erradicación de cultivos, en inversión social, pero lo único que no va a hacer el Plan Colombia y no va a hacer yo como presidente es fracturar el país en dos. Es decir, que vamos a invertir solo en aquellas regiones en que hay violencia, no. Nosotros vamos a invertir en todo Colombia. Y no solamente vamos a invertir en aquellos lugares o en aquellas situaciones en que hoy estamos viviendo, que de una o cierta forma están viviendo la violencia, no. Vamos a invertir en todo el país. Y por eso estamos diseñando planes y programas que van a beneficiar a todos los colombianos, como por ejemplo el tema del empleo de los jóvenes o el subsidio a las mujeres más pobres de Colombia. Antes de salirnos de este tema, una cuestión muy puntual. La crítica de los liberales es que ellos no están en el proceso de discusión del plan y no forman parte del proceso de la paz con las FARC. ¿A usted no le parece un poco exagerado? ¿No le parece un poco exagerado que el ministro del Interior llame apátridas a un grupo de liberales porque quieran ir a discutir unos temas de estos en el Congreso de los Estados Unidos? A ver, la verdad es que yo no entiendo quién pudiera hablar mal de un país cuando lo que hoy yo creo que todos los colombianos nos tenemos que volver a sentir orgullosos de lo que nos ha pasado. Es decir, de que el mundo nos está volviendo a mirar, de que hoy somos alguien en el mundo una vez más, que no somos unos parias, pero lógicamente, y no son todos los liberales, aquí yo creo que hay que diferenciar. Aquí el liberalismo oficialista es el que ha dicho que se va a oponer al plan. Yo por eso, Ricardo, le reitero, yo estoy dispuesto a irlo. Frente al narcotráfico, este gobierno no va a ceder, y yo estoy seguro que los colombianos. En el tema social, tampoco vamos a ceder, es decir, todos los recursos, el primero y hasta el último peso que podamos conseguir, lo vamos a invertir en lo social, en la gente más pobre de Colombia. Y yo creo que ellos, no sé si se opongan a eso, claro que es una posición, pero en el caso del liberalismo independiente, están comprometidos y colaborando activamente, respaldando el Plan Colombia. Por eso yo, cuando llegué de mi último viaje, lo que hice fue una ronda, en que hablamos con quién, con el liberalismo oficialista. ¿Y usted les contó todos estos planes a los liberales? Todo esto. Los liberales independientes, esta próxima semana vamos a tener la reunión, porque los voceros del liberalismo independiente, el doctor Pinedo y el doctor Pomarico, estaban en Europa en el viaje con las FARC. Vamos a hablar esta semana. En tercera instancia, con los sindicatos,
con los empresarios y con la iglesia. Además de lo que le había comentado al principio de la entrevista, de las reuniones también que tuve con los expresidentes, tuvimos oportunidad de contarles en qué estamos comprometidos en el Plan Colombia, inclusive en una junta asesora de Relaciones Exteriores en el mes de noviembre, hablamos del Plan Colombia. Yo he enviado inclusive al director de planeación y al exdirector de planeación, hoy al consejero, el doctor Jaime Ruiz, el doctor Mauricio Cárdenas, han estado en el Congreso de Colombia citados por el liberalismo oficialista, pero inclusive dentro del liberalismo oficialista hay voces de respaldo al Plan Colombia. No es todo el liberalismo oficialista. Los sindicatos también se han opuesto al Plan Colombia. Han dicho que es un plan regresivo, que es un plan con un componente excesivo en el aporte de Estados Unidos a la ayuda militar o a la ayuda, contra los narcóticos. Contra los narcóticos. Fíjese, estamos hablando de 7.5 billones de dólares que vamos a invertir en el Plan Colombia. La ayuda contra narcóticos militar que está dando los Estados Unidos son 954 millones. Es decir, que estamos hablando de cerca de 6.8 billones de dólares que vamos a invertir en lo social. Yo creo que este país en muchos años no habíamos destinado tantos recursos para la gente más pobre y más necesitada. Ahora, metiéndonos en el tema de las FARC, hay un tema y es la negociación que empezó ya. 6 meses, cada bloque, 16, 18 meses, toda la negociación de la agenda. ¿Qué va a pasar al término de esa negociación? ¿Esos acuerdos cómo se van a refrendar? En una constituyente, Colombia va a tener un nuevo proceso de constituyente. ¿Usted cómo ve el proceso ya cuando los acuerdos tengan unos textos y tengan unas definiciones? A ver, Ricardo, yo creo que eso va a ser parte de la mesa, porque tenemos que ver a qué vamos a llegar. Algunos proyectos, yo creo que, o algunos de los acuerdos que hagamos podrán hacerse por procesos normales de trámite ante el Congreso. Algunos necesitaremos reformas constitucionales, posiblemente otros necesitaremos claramente una convocatoria constituyente, pero yo creo que esto debe ser el resultado. Y yo creo que lo importante de la mesa es que no nos estamos imponiendo nada, sino lo que estamos es discutiendo muy ampliamente, convocando todos los sectores a través de la mesa temática, y yo creo que estos acuerdos al final, los mecanismos que vamos a implementar también van a salir de consenso de la mesa y que nos van a permitir, ojalá, muy pronto tener la paz en Colombia. Hay una crítica generalizada y es gente que se pregunta por qué los avances evidentes de la negociación con las FARC, incluido el viaje a Europa, no tienen avances correspondientes en la confrontación. Quiero decir, en la medida en que se avanza la negociación, gana el gobierno confianza frente a las FARC, el proceso no ha ganado confianza frente al país porque el país sigue en guerra. Las FARC siguen tomándose pueblos, han incrementado el secuestro como una forma de financiación. A ver, Ricardo, ¿cuándo la negociación va a marchar desde el punto, no un cese al fuego, que es difícil, sino elementos del cese al fuego que se vayan negociando como parte también de los avances del proceso? A ver, yo creo que desde el primer momento yo insistí en que como presidente lo que quería era un proceso de paz en paz, que por qué no buscábamos los mecanismos en primera instancia para sacar a la población civil del conflicto, y que buscáramos, ya que habíamos tomado la decisión de hacer la paz, que buscáramos hacer esa paz en paz. Tristemente han sido ellos, las FARC, los que han querido mantener este proceso en guerra. El primer gesto que le hicieron al país fue el de la tregua de fin de año, que fue una tregua exitosa. La verdad, yo creo que por primera vez se demostró que había un propósito, un interés. Pero con un ingrediente terrible, señor presidente, y es que antes de la tregua y al finalizar la tregua, un proceso de violencia y de ataques tremendo. Exacto. Pero eso ha sido... Lo uno niega lo otro. Puede ser, yo no digo que no, exacto, porque esa ha sido la política de ellos, pero digo, el primer gesto que tuvieron fue por lo menos decir, vamos a pasar Navidad y Año Nuevo en paz. Antes y después, ellos quisieron hacer actos de violencia, no les fue bien, el país conoció, yo creo que fue una pérdida de vidas que no había necesidad, y sobre todo yo creo que cuando ya estamos en un proceso de paz, lo que necesitamos nosotros, y es lo que hemos venido insistiendo en dos cosas, busquemos los mecanismos que nos permitan hacer la paz en paz. Y yo creo que hoy, después del viaje que han ellos hecho a Europa, este viaje, hay un elemento que es muy importante que puede permitir que buena parte de todos estos acuerdos que podamos hacer para buscar la paz en paz sea, por ejemplo, el de invitar a participar al grupo de países amigos en que nosotros hemos venido discutiendo con la FARC. Pero creo que es un momento. No, lo que hemos dicho es que queremos que haya un grupo de países amigos participando dentro del proceso. 4 o 5 países amigos. O 6 o 7, lo que hemos dicho es que de común acuerdo, y aquí también
Esto en sería el un caso del paso diálogo que con... se daría en los próximos días. Yo espero que sí, porque de verdad yo creo que ellos hoy en día tuvieron ya de fuente directa la percepción de la comunidad Una especie de internacional. veeduría internacional del Llamémoslo proceso, veeduría, acompañamiento. acompañamiento, de verificación, de países amigos, pero yo creo que ya están dadas las circunstancias para que de común acuerdo, sin imposición, porque no estamos tratando de decir yo quiero que este país sea o que este país, sino que de común acuerdo la FARC y el gobierno nacional en la mesa de negociación podamos invitar a ese grupo de países amigos. Ese debería ser un paso ya de la mesa de negociación que le daría mucha más tranquilidad y sobre todo que fortalecería mucho el proceso en que estamos comprometidos. El motor de este proceso de paz, porque hay muchas críticas por fuera, digamos, de la mesa de negociación, ha sido usted y Manuel Marulanda. Sí. Usted hoy habló con Manuel Marulanda por teléfono. ¿Qué habló con él? ¿Qué le dijo? Bueno, yo dos cosas. A ver, en primera instancia, Ricardo, yo creo que hay un elemento adicional de la confianza. Es decir, hay una confianza y creo que es así, de verdad. Hemos logrado crear confianza desde el primer momento con Manuel Marulanda y ha permitido que este proceso marche. Pero también hay que hacerle un justo reconocimiento al alto comisionado, al doctor Ricardo. Yo creo que él también ha generado la suficiente confianza al interior. Y yo digo que hay un gesto que claramente determina que hay confianza también en el alto comisionado, en que los negociadores se monten en una avioneta en San Vicente del Caguán y lleguen a Bogotá para tomar un vuelo a Europa. Yo creo que no hay mayor, de verdad, símbolo de confianza hacia el comisionado y hacia el proceso. Entonces yo creo que buena parte ha sido frente a la persistencia también de Víctor G., frente a su trabajo, frente a su esfuerzo, a las críticas, y en eso hay que reconocerlo, tanto a él como también de los negociadores que han venido aportando y trabajando permanentemente en la mesa. A ver, con Marulanda hoy, pues sí, tuvimos la oportunidad de hablar hoy, un poco muy rápidamente para hacer una, me preocupa que estén chiviando aquí, ¿eh? Una evaluación un poco del proceso. Tuve la oportunidad de preguntarle cuál había sido el feedback que había tenido, cuáles habían sido los comentarios de los negociadores. Me dijo que le estaban comentando en ese momento, que aspirábamos a que pudiéramos sacar en el día de hoy, como creo que va a salir un comunicado conjunto de la mesa de negociación, haciendo todo un análisis y una explicación y contándole al país en buena parte las conclusiones del proceso que se vivió en Europa. Hay un tema que lo han dicho los analistas y es que como va el proceso, el presidente Pastrana y el gobierno van a acabar cogobernando el país con las FARC por aquel inciso, aquella frase que dice que los acuerdos parciales que se vayan obteniendo en la mesa de negociación van a tener aplicación inmediata. ¿Usted está dispuesto a cogobernar con las FARC mientras llega un cese al fuego? Eso hay un respeto total y absoluto. Es decir, aquí lo que estamos hablando, Ricardo, es decir, estamos en un proceso, en este caso con las FARC de negociación. Es decir, en la mesa estamos representados todos los colombianos, no solamente el gobierno y la guerrilla o la insurgencia. Hemos querido que con las mesas temáticas ahí es donde tenemos que fortalecerlas. Y vuelvo, reitero, un poco yo creo que este viaje de las FARC fue muy importante por dos temas, a mi modo de ver, que han sido trascendentales. El primero, generar confianza entre las partes. El segundo, un tema que inclusive con Marulanda lo tuvimos la oportunidad de hablar cuando estuve el 2 de mayo del año pasado en Caquetania, que fue que teníamos que buscar un lenguaje común, porque tenemos que entender que las FARC es un movimiento que lleva 40 años en una lucha interna, en que es un movimiento que se ha arraigado aquí en Colombia y que claramente el mundo cambió. Y yo creo, por las mismas informaciones que hemos tenido, las mismas relaciones que ellos tuvieron en este viaje con los distintos partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, con el sector privado, con ONGs, con parlamentos, con empresarios, ellos yo creo que pudieron palpar en buena parte hoy qué es lo que está pensando el mundo, hacia dónde vamos. Y yo creo que no solamente las discusiones que hemos tenido con funcionarios del gobierno, con los ministros, con el director de planeación en el tema económico, sino que hoy en día ellos tuvieron la oportunidad de ver de primera mano. Ellos fueron a ver modelos económicos, ellos tuvieron la oportunidad de visitar industrias, de conocer parlamentos y de primera mano inclusive de ver alcaldes cómo y de qué manera están organizados los municipios en Europa. Entonces yo creo que hay un elemento muy importante que nos va a permitir tener un lenguaje común para poder negociar. A eso yo le doy mucha importancia. Y otro tema que también creo que es muy importante es que informalmente se tocaron muchos temas que yo creo que eran vedados o eran tabú.
¿Cómo cuáles? El secuestro. ¿Quién les habló de secuestro? Mucha gente. En París, es decir, en Madrid. claro, ¿por qué? Porque las preguntas las hacía cualquier empresario. Y que es la lógica que nosotros hemos venido aplicando. Si hay violencia, hay desempleo. Esos son Entonces, los si temas. nosotros generamos empleo en Colombia, vamos a acabar con la violencia. Entonces, lo lógico era que cualquier empleado, cualquier inversionista, como lo tenemos de Europa en Colombia, la primera pregunta de la insurgencia es: ¿usted por qué secuestra? Sí. ¿O por qué no acabamos los secuestros? O la reunión que tuvieron con la Cruz Roja, Porque eso, hablando sobre el derecho internacional humanitario. En fin, temas que posiblemente en la mesa, Ricardo, eran muy difíciles de plantear, pero que hoy, aunque sea una forma informal, ya se plantearon en esa. Porque hay otra forma de verlo. Es cierto que ellos llevan 40 años alzados en armas, pero también es cierto que llevan un año negociando con el gobierno. Sí, un año, sí. 12 o 13 meses. Y no han hecho un gesto que signifique disminución de la confrontación. Yo lo he reiterado en toda la oportunidad, es lo que queremos los colombianos son gestos de paz. Y ojalá ellos lo hagan. ¿Por qué? Porque yo soy el primero que... Pero lo que dicen los es que el colombianos gobierno no se los ha entendemos. exigido. Claro el gobierno que no se le ha lo hemos exigido dicho. como parte de la Ricardo, negociación. yo le puedo sacar 100 discursos en que le he dicho a la FARC. Lo que necesitamos nosotros es generar también la confianza. Hoy Europa tiene la confianza, porque partamos de una base. El resultado del viaje que hicimos con las FARC a Europa es el resultado de la diplomacia por la paz. Que aquí posiblemente no se le ha dado la importancia que países amigos hayan invitado a la mesa de negociación es muy importante. Y ese es el claro resultado de la diplomacia por la paz. Y yo creo, y se lo he venido insistiendo, porque los colombianos no entienden que podamos estar hablando de paz y que lógicamente estén tomando poblaciones, que estén volando con los cilindros las escuelas o las casas de la población civil, no lo entienden. Y yo creo que ellos tienen que recapacitar en que hoy el mundo es un mundo distinto, los está viendo de una forma distinta, y que lo que queremos los colombianos, ni siquiera es el mundo, lo que queremos y lo que pedimos y que exigimos los colombianos es que haya gestos de paz. Es muy probable que empiece un proceso con el ELN. ¿Sí? Hay unos contactos. Sí. ¿Qué se puede contar de eso? ¿En qué van los contactos con el ELN y cuándo haríamos un A ver, le anuncio cuento, Ricardo. Ayer de proceso en firme Ayer comenzamos de nuevo las negociaciones en La Habana. con el Estamos embajador trabajando Londoño? con el ELN, el embajador Londoño. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos, antes de ayer comenzamos. Estamos discutiendo, estamos intercambiando opiniones frente a todo lo que significa el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Y yo lo que espero es que de este diálogo en La Habana podamos nosotros tener resultados muy pronto. Yo soy optimista. ¿Esta semana? Yo aspiro a que podamos tenerlo esta semana. ¿Va a tener un negociador independiente del Por ahora negociador no, con las FARC? por ahora ese es un tema, puede que exista, pero por el momento yo creo que como hemos venido trabajando con la Oficina del Alto Comisionado, en este caso con gente como el embajador Londoño y otras personas que han estado vinculados al proceso con el Ejército de Liberación, yo creo que por ahora las cosas van caminando. Ojalá podamos llegar a ese proceso, eso es lo que aspiramos nosotros. El primer paso de ese proceso, según se ha conocido por entrevistas de los jefes del ELN y por entrevistas de Víctor G. Ricardo, es una convención nacional de ese grupo. Sí. Esa convención necesita unas garantías, Sí. necesita una zona de convivencia, por no llamarla zona de distinción, para no asimilarla a lo que se tiene con las FARC. ¿Ese sería, digamos, el anuncio que vendría en los próximos días? Pues tiene que ser, es decir, cómo y de qué manera generamos nosotros un espacio y En unos Colombia. mecanismos en Colombia para poder tener las negociaciones con el Ejército de Liberación. Eso es precisamente lo que estamos discutiendo en este momento. Señor presidente, 2 procesos de paz al tiempo es lo que va a tener el gobierno si estos anuncios que usted está haciendo, como lo esperamos todos, tienen fruto. ¿Cómo va a desarrollarse la negociación, por un lado con las FARC y con el ELN? Ya las FARC se pronunció, incluso amenazó con suspender la mesa de negociación porque dijeron que tenían que ver primero cómo venía el proceso del ELN. Va a ser inevitable que un proceso se mire en el espejo del otro. Sí. Y si aquí dan una cosa, aquí van a querer algo, pero no menos. ¿Cómo va a manejar esos 2 procesos de forma Bueno, yo creo paralela? ¿O será un proceso en el futuro? Puede ser un proceso en el futuro, puede llegarse a un proceso. En este momento hay condiciones distintas en lo que estamos negociando con el Ejército de Liberación, en los temas simplemente del mecanismo y del procedimiento, pero puede llegarse a algún momento que se junten, en que podamos caminar de la mano. Pero no nos adelantemos, esperemos a ver, y yo aspiro y espero que podamos muy rápidamente iniciar el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto, partiríamos del hecho de restituirle el carácter político al ELN. Lógico, porque tenemos que actuar dentro de la 418, es decir, tenemos que actuar dentro de los mecanismos que nos permitan iniciar el proceso de negociación.
¿Usted vio la entrevista anoche de Castaño por la televisión? No tuve la oportunidad de verla, pero lógicamente de leerla y de tener en buena parte las declaraciones más importantes o los hechos más importantes que publica la prensa. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y es cuando Castaño afirma que no es bueno que el gobierno le dé reconocimiento político a este grupo, porque podrían, bajo ese auspicio, surgir en varias partes del territorio colombiano grupos armados, pero que sí, como parte final de un proceso de paz que los incluya a ellos, que incluya a las autodefensas, tengan los miembros desmovilizados de ese grupo amnistía o indulto. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que la entrevista hay que leerla entre líneas y hay que mirarla con mucha tranquilidad, pero a ver, yo qué he dicho y reitero hoy con relación a las autodefensas. En primera instancia, ellos mismos lo han dicho, ayer lo reiteró el propio líder de ellos, el señor Castaño dijo ayer, Carlos Castaño, en que ellos existen porque hay un conflicto armado, y que ellos existen porque hay una guerrilla. Entonces lo que yo he venido insistiendo, Ricardo, y lo reitero hoy, es que, primero, lo que tenemos que buscar es que las autodefensas, como ya lo he reiterado, le den una oportunidad al proceso de paz. Que si nosotros logramos acabar un proceso o terminar un proceso en que logremos la paz en Colombia, sin guerrilla no tienen por qué existir a las autodefensas. Pero yo creo que lo que le exijo como presidente y los colombianos les exigimos a las autodefensas es que cesen las masacres, que acaben con las masacres, que acaben con la violencia y por sobre todo que saquen a la población civil del conflicto. Yo creo que eso es lo que esperamos los colombianos, ellos son unos actores dentro de este proceso y por eso los colombianos exigimos que acaben las masacres, que yo creo que es lo peor que nos ha venido sucediendo al país en los últimos años. En un escenario de cese al fuego con la guerrilla, ¿usted estaría dispuesto a sentarse a dialogar con los paramilitares, como lo ha hecho con la guerrilla? Bueno, démosle la oportunidad al proceso de paz. Y si logramos la paz, claramente no tienen ellos el por qué existir en Colombia. El Procurador General de la Nación reiteradamente, hoy, esta mañana, volvió a plantearlo luego de escuchar la entrevista de Castaño anoche, que era necesario que el señor presidente diera ese paso y reconociera que era un actor. No, es un actor, nadie ha dicho que no es un actor. Esperemos, es decir, ellos han dicho que hay un conflicto, que hay una insurgencia, que hay una guerrilla, que por eso ellos existen. En el momento en que acabemos, en que logremos hacer un proceso y que finalicemos la violencia en Colombia, no tendrían razón de ser ni de existir. Yo reitero que le den la oportunidad al proceso de paz en Colombia. Sí, me acabaron las preguntas. ¿Certificación? Bueno. 3, 2, 1. Señor presidente, hay un tema que este año pasó, como llaman en el argot periodístico, de agache, el tema de la certificación de los Estados Unidos a los países y a Colombia específicamente en la lucha contra las drogas. No es el gran coco que era hace unos años y además por el tipo de relación que se tiene hoy con los Estados Unidos, Colombia salió plenamente certificada. ¿Usted qué opina de este procedimiento? Bueno, ya llevamos 2 años plenamente certificados, que yo creo que es muy importante. Yo digo no para el gobierno. Yo creo, Ricardo, que este es el gran triunfo del pueblo colombiano, en que hoy los colombianos podemos recorrer el mundo, podemos salir, hoy se nos ve con una cara distinta, con la frente en alto, y yo creo que es el pueblo colombiano el gran triunfador, en que yo creo que los Estados Unidos, critíquese o no se critique el proceso de certificación, hay un reconocimiento a que el pueblo colombiano está comprometido en la lucha contra la droga, en que hay un resultado de la diplomacia por la paz, yo creo que este ha sido también un hecho muy importante, y que hay un reconocimiento que estamos trabajando, pero que también debe existir ese compromiso por parte de los Estados Unidos a combatir el tema de la droga como ellos mismos lo han venido planteando. Entonces, yo creo que si tenemos que estar contentos es todos los colombianos. Ese no es un triunfo ni de Andrés Pastrana ni del gobierno, ese es un triunfo del país y por eso tenemos que sentirnos contentos y satisfechos. ¿Usted está de acuerdo con McCaffrey, que lo dijo ayer en la rueda de prensa, que hacia el futuro este mecanismo de la certificación desaparecerá y dará paso a otros mecanismos, por ejemplo el mecanismo de evaluación multilateral, que ya se negoció en el seno de la OEA, que ya tiene 82 elementos técnicos para evaluar a los países y que tiene el gran elemento que no tiene imposiciones ni señalamientos? Yo coincido frente a los países. Y además lo hemos venido respaldando entre la OEA y yo creo que ese sería un paso pero muy importante al interior del sistema latinoamericano. Yo creo que ahí hay un hecho muy importante y creo que ese va a ser el mecanismo que, como lo anotaba McCaffrey, como creemos nosotros, se va a imponer en un corto periodo de tiempo.
¿Qué más? Ah, sí, elecciones de las FARC. Sí. El otro actor en este proceso de ayuda es el Congreso de los Estados Unidos. Hay unas críticas feroces desde el Partido Demócrata, incluso desde el Partido Republicano, al punto de que muchos analistas dicen en Washington que si hoy fuera votado ese acuerdo, esa propuesta del presidente Clinton de apoyo contra las drogas a Colombia, no se aprobaría. A ver, yo creo que hay críticas y lógicamente en eso hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Muchos de los senadores han estado aquí presentes, de los representantes, en que estamos trabajando frente al plan, y yo aspiro de verdad que podamos tener esta ayuda, que reitero, no solamente nos va a ayudar a combatir el narcotráfico, sino a invertir en los sectores más pobres de este país. Como todo esto, tenemos que ver que en los congresos, como todo, habrá discusiones, hay planteamientos, hay discrepancias. ¿Está confiado que este plan se va a aprobar en los Estados Unidos? Que sí, yo espero que sí, y yo aspiro, como aspiramos todos los colombianos, que podamos contar con esos recursos. Estamos trabajando adicionalmente, y ese es nuestro compromiso también con Europa, porque lo que hemos sido claro, el plan colombiano es un plan americano, es un plan en que hemos convocado a la comunidad internacional. En los próximos días van a ir a Europa, porque creo que es importante también tener reuniones bilaterales con varios países de la Unión, en que podamos contar, compartir con ellos los planes y programas que estamos comprometidos, que son precisamente todos los proyectos que vamos a llevar a la mesa de aportantes. E igualmente estamos invitando al Japón fundamentalmente y al Asia a que participe también dentro del plan y que podamos conseguir esos 7.5 billones de dólares que estamos esperando para poder implementar como corresponde el Plan Colombia. Usted se reunió ayer con los principales o con algunos de los principales empresarios colombianos. Los titulares de prensa hablaron de un apoyo de esas personas a la propuesta de paz de su gobierno. ¿Eso es así? Sí, pero hay un tema muy importante. En Centroamérica los empresarios llegaron de último al proceso de paz. Y lo que están haciendo los empresarios colombianos con muy buena visión es llegar al comienzo del proceso. Cómo y de qué manera ellos pueden aportar. Y no solamente lo que tuvimos, porque ellos lo que vinieron a presentar fue una fundación de Nuevas Ideas para la Paz. Ellos lo que quieren es aportar, estudiar temas que van desde la beligerancia hasta la generación de empleo y qué vamos a hacer en el posconflicto. Y yo creo que aquí hay un hecho muy importante, reitero, que hoy desde el comienzo del proceso de paz el empresario colombiano, el sector privado está diciendo queremos participar y ver cómo podemos ver hacia el futuro qué va a pasar en Colombia una vez logremos consolidar un proceso de paz. Y yo creo que aquí hay un tema muy importante, Ricardo, que a veces con preocupación lo veo yo desde la presidencia y desde el gobierno, que a los colombianos se nos olvida una palabra que se llama futuro. Y eso es lo que tenemos que trabajar, pensar qué va a pasar. Podemos hacer la paz, pero cómo viene todo el tema de la reinserción, cómo vamos a generar proyectos productivos, qué va a ser del país, cuál es el país que queremos. Y los colombianos tenemos que volver a pensar que existe esa palabra y que hay futuro y que tenemos futuro, que estamos comenzando a ver todos esos signos de recuperación de la economía, todos esos signos en que hoy ya el mundo nos mira de una forma totalmente distinta, en que hoy somos orgullosos de ser colombianos, que como presidente se siente un orgulloso que cuando llega a los foros internacionales, a las visitas de estados, se nos da el tratamiento que nos corresponde como colombianos, y ese es el mismo orgullo, la misma satisfacción que tienen que tener todos los colombianos en este proceso que iniciamos ya casi por 2 años. Para terminar, ¿qué le dice usted a todos los colombianos que hoy sufren o padecen los rigores del conflicto? El ataque a poblaciones, los secuestros. Que yo aspiro y estamos poniendo todo el esfuerzo del gobierno, en primera instancia, para que esa población civil salga del conflicto, que yo creo que son los únicos que no deben estar en este momento sufriendo de la violencia en Colombia, y que yo soy optimista. La verdad, yo lo he reiterado, lo he dicho, creo que a pesar de todas las dificultades que hemos vivido en estos meses en que estamos comprometidos, en que hay una verdadera voluntad de hacer la paz por parte de la FARC, que aspiro que sea por parte del Ejército de Liberación, que podamos llegar pronto al inicio de una negociación y que podamos, como queremos todos los colombianos, consolidar la paz en Colombia. Y reitero, con violencia no hay progreso, no hay desarrollo, no hay empleo, y con paz es exactamente todo lo contrario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.